La leyenda de Zelda debería volver al estilo anterior, aquel establecido o cuyas bases fueron establecidas por The Legend of Zelda de 1986, firmemente establecidas por A Link to the Past y popularizadas por la Ocarina del Tiempo. Hay que recordar que todos estos juegos pertenecen a las décadas de los 80s, los 90s y principios de los 2000s, donde a través de calabozos temáticos tú tenías que ir descubriendo los caminos que te permitían resolver los acertijos o descubrir los mecanismos que te permitían resolver estos acertijos en cada uno de los templos a medida que ibas enfrentando diversos enemigos que estaban muy relacionados con el contenido temático de la mazmorra. Tenemos a los enemigos relacionados con con piedra o el bosque, con el fuego, con el agua, y así uno iba descubriendo también diversos ítems muy relacionados con la forma en la cual se tenían que resolver los acertijos que se presentaban en estos diferentes templos, en los cuales al final te enfrentabas a un grande y majestuoso jefe, también muy ligado a la temática de la mazmorra. Esto hacía muy especial a la leyenda de Zelda, estas características que he comentado, no sin olvidar la gran historia que se iba desarrollando a medida que iba superando las diversas pruebas. En los últimos dos juegos, sin embargo, lo que es The Legend of Zelda Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, ha cambiado todo esto. Ya no tenemos a las mazmorras enormes y temáticas que se van resolviendo con el ítem ya no tenemos a las mazmorras enormes y temáticas cuyos acertijos se van resolviendo precisamente con el ítem que se obtenía en cada una de estas mazmorras, sino que ahora tenemos santuarios pequeñitos, muy pequeñitos a comparación de los antiguos templos, que realmente no se necesita un ítem en particular o un orden preestablecido para poder ir resolviendo todas y cada una de ellas. Siendo que también en estos dos últimos juegos, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, tenemos que hay que desarrollar todas estas actividades en un escenario gigantesco de varios kilómetros cuadrados. Entonces, yo me pregunto, ¿la leyenda de Zelda debería regresar a los orígenes? Como en todo grupo de fandom, en especial del fandom de Zelda, me he podido dar cuenta que hay voces a favor y hay voces en contra. Las que están a favor de volver a los juegos anteriores, en los cuales yo me encuentro, aunque les he de comentar que no necesariamente podría estar aferrado a volver al estilo anterior, es que antes podíamos desarrollarnos en un entorno que si bien no era muy grande, pero nos permitía no perder el interés en ir resolviendo la historia principal que se podía recorrer linealmente. Porque hay que decir que al igual en juegos como en Gears of War o The Last of Us, obviamente existe la linealidad, pero no por eso son malos juegos. De hecho, son juegos geniales al ser lineales. Y cuando tú podías completar un juego de la leyenda de Zelda de forma lineal, te ibas al grano, que es lo que a muchos de nosotros así nos gusta, irnos al grano y ir desentrañando una historia muy interesante, compleja y entretenida a medida que llegábamos con el jefe final, que solía ser Ganondorf en la mayoría de las ocasiones, pero en otras, en juegos muy buenos, nos solían poner otro tipo de jefes como Majora's Mask, Bati, por mencionar a algunos, de entre los más importantes sin ser Ganondorf. Entonces, este estilo de juego, la verdad es que nos gustaba bastante, además del hecho de que cada ítem estuviera directamente relacionado con la forma en la cual tenías que resolver los acertijos en la mazmorra en la que precisamente se encontraba en este ítem. Nos parecía una mecánica muy entretenida y bastante lógica. En cambio, en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom ya nada de esto existe. Es cierto, hay una gran área para explorar, para poder ir descubriendo más secretos, más ítems, más elementos de la historia, pero al perder ese efecto de linealidad que existía en los anteriores juegos de Zelda, que se podían resolver de esta forma, aunque también podían en los anteriores juegos ir resolviendo las historias secundarias, lo cual enriquecía el juego, pero esto ya quedaba en tu decisión hacerlas o no. Bueno, al perder esta linealidad, muchos jugadores que extrañan este estilo anterior
Me han comentado, y a mí me suele ocurrir lo mismo, que no sé, después de 20 minutos de jugar Breath of the Wild o